Vamos a hablar de nuestro texto, porque espero que esto aparezca bien en el screen share. Quiero que vean lo que hicimos hace 8 días, que no fue nada satisfactorio. Y quiero mostrarles cómo he intentado mejorarlo. ¿Okay? Ahora, esto está muy chiquito. Abajo en Sí, la derecha. Aquí, sí, ¿no? Ok, lo que hicimos, ¿se ve en Zoom? ¿Se ve este bosquejo? Aquí sí, en Zoom también. ¿Están diciendo que sí? Bien. Esto fue el primer borrador. No tuvimos introducción, no tuvimos proposición, ni una pregunta dirigida a la proposición. Hicimos 3 divisiones, tengo que hacerlo un poquito más chico. Hicimos 3 divisiones mayores: los autores, los destinatarios y la bendición. ¿Se acuerdan? Esto fue el trabajo. Y esto está todo disponible en el archivo de mis apuntes. Tuvimos dificultad en decidir, pues, cómo poner estos subpuntos, subdivisiones. Dijimos, Pablo y Timoteo fundaron las iglesias en Macedonia, mantuvieron mucho contacto con ellos, Hechos 16. Luego la pregunta, ¿cuánta información incluir aquí? Pablo y Timoteo se identificaron como esclavos de Cristo Jesús. Y luego observamos que solo acá y en Tesalonicenses se identifican así. Luego, la razón probable es que disfrutaba una buena relación con ellos. Además, ellos se enviaron rehusando usar sus títulos de autoridad. Los destinatarios. Los cristianos se llaman santos, apartados por Dios para Dios. Sus vidas demuestran la justicia. Los santos están ubicados en 2 lugares: en unión con Cristo Jesús, temporalmente en la ciudad de Filipos. Y luego mención especial de obispos y diáconos. Y luego la bendición. Pablo les deseó gracia y paz, combinando shalom con la gracia de Dios. Y luego fuente unida de estas bendiciones es Dios Padre, Señor Jesucristo. Y no tuvimos ilustraciones, aplicaciones, conclusión. O sea, un borrador muy poco desarrollado. Ok, en la semana traté de avanzar y lo que tengo aquí es un bosquejo mucho más completo. Pues no vamos a hablar tenemos que hablar de la introducción. La introducción, hablamos de los avances en las películas, vas a una película y luego los avances, los trailers, y tienen otros nombres también, pero aquí voy a empezar este sermón. Aunque pocos han frecuentado el cine durante esta pandemia, todos conocemos la experiencia de ver los avances antes del estreno. Para los aficionados de películas, los avances son un deleite, pero porque crean una expectativa de disfrutar otras películas en el futuro. Para otros son una molestia, porque solo les interesa el estreno. Cuando leemos los saludos en las cartas del Nuevo Testamento, podemos considerar los pequeños obstáculos y apresurarnos para llegar al estreno, el cuerpo de la carta. Si nos detenemos y les prestamos atención, vamos a encontrar que contienen detalles que son avances del estreno, preparándonos para él. En estos primeros 2 versículos de Filipenses encontramos la semilla de 3 ideas importantes que se desarrollan en el resto de la carta. Los creyentes pertenecemos a Cristo, estamos ubicados en Cristo y recibimos de Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿qué hice? Se me hizo como muy poco creativo tener 3 divisiones mayores: los autores, los destinatarios
y la bendición. Se me hizo muy desconectada a esta estructura de la congregación. En comparación, decidí que sería mucho más como vivo tener 3 puntos mayores. Pertenecemos a Cristo, estamos en Cristo y recibimos de Cristo. Si sales de un sermón en el cual los 3 puntos principales son autores, destinatarios y saludos, a lo mejor, o más bien bendición, a lo mejor vas a entender, pero no vas a tener a la mano que te importa, ¿no? Vas a tener la estructura de la carta, pero aquí pertenecemos a Cristo, estamos en Cristo y recibimos de Cristo. Entonces esto es mucho más predicable, mucho más memorable. Y además, tengo como una ilustración mayor que estoy siguiendo aquí, que es la idea de avances y estreno. Y es una cosa que voy a utilizar a través de este sermón. Pertenecemos a Cristo. Y aquí en las subdivisiones empiezo a explicar toda esta sección. Bien. Aunque Pablo fue el autor principal, incluyó a Timoteo por la relación estrecha entre Timoteo y los filipenses. Timoteo fue el joven ayudante cuando Pablo evangelizó en Filipos, y ahora pongo aquí, revisa la historia de Hechos brevemente. No voy a leer todo, pero brevemente revisar. Entre esa primera visita y esta carta, aproximadamente 10 años, Timoteo había tenido contacto con los filipenses. Sabemos que visitó a Tesalónica y probablemente a Filipos también. Y de hecho, un propósito de esta carta fue para explicar por qué Pablo no había enviado a Filipos a Timoteo, como los filipenses habían pedido. ¿Eh? Entonces, ya que hice con este punto, como puse que, como el contexto histórico, ¿no? Hablando de Timoteo, y encuentro aquí que ellos habían pedido que Pablo enviara a Timoteo, pero no lo envió. Entonces, parte del propósito es explicar por qué no lo envió. Pablo y Timoteo se identificaron como esclavos de Cristo Jesús, solo con los macedonios, filipenses y tesalonicenses y Filemón. Pablo no se identificó como apóstol. Con ellos su autoridad apostólica no estaba en duda y su amistad muy fuerte. Obviamente este título fue humilde y así es un avance del ejemplo mayor de humildad que vamos a encontrar en el capítulo 2. Además enfatizó que pertenecía a Cristo sobre todo. Entonces ya estoy empezando a explicar un poco el texto en su contexto, ¿no? Bien. Y luego, si quiero una aplicación, tenemos una tendencia de enfatizar nuestros títulos: licenciado, arquitecto, contadora pública, doctora, ingeniero, maestra, presbítero, pastor. Títulos que tienden a hacer ¿qué? Exaltarnos en lugar de enfatizar a quién pertenecemos. ¿Okay? Entonces, puede ser una aplicación allá. Y luego no tengo una transición aquí, pero ¿qué sería una transición y un gancho para ayudar a la gente a como reenganchar? Ya hablé de que pertenecemos a Cristo, y segundo punto es, estamos en Cristo. ¿Qué sería una manera fácil de transicionar entre estos? Siempre podemos utilizar no solo, sino también, ¿no? No solo pertenecemos a Cristo, sino también estamos en Cristo. Entonces ya les ayudé a que reenganchar. Entonces me perdí un poco en el primer punto, pero ya sé que lo perdí, pero ya sé que tiene que ver con pertenecer a Cristo. Y ahora el segundo punto, estamos en Cristo. Pablo llamó a los lectores santos, una designación de cristianos en el Nuevo Testamento. Un aspecto de ser santo es ser apartado por Dios y para Dios. Otro aspecto es rectitud de vida de acuerdo a esta separación por Dios y para Dios.
Este primer aspecto es la identidad del creyente y el segundo es el proceso de ser más y más como Cristo. Aquí tenemos otro avance de un tema de esta carta, el crecimiento en santidad o lo que llamamos la santificación. Los santos están colocados en dos ubicaciones, dos lugares. Los cristianos estamos eternamente ubicados en Cristo ante Dios. Los lectores originales de esta carta estuvieron ubicados temporalmente en Filipos. Y aquí otro avance del tema de la carta, la manifestación de nuestra vida en Cristo en donde estemos ubicados temporalmente. Y aquí una aplicación posible, estando en la casa, estando en el trabajo, estando en la computadora, estando en la escuela, estando en Facebook, tenemos que manifestar que estamos en Cristo. Y luego aquí de los obispos y diáconos, Pablo hizo mención especial de ellos y luego defino quiénes fueron. Obispo, que quiere decir supervisor, es el mismo que anciano y como pastor. Y aquí hay dos textos donde demuestra que obispo y presbítero es el mismo oficio y también pastor. El oficio de diácono aparentemente surgió en Hechos 6, 1-7 para suplir necesidades prácticas. Y luego digo, observen cómo Pablo se asignó el título más vil a sí mismo, mientras mencionó los títulos eclesiásticos de los oficiales. Aquí tenemos otro avance de un tema de la carta, el tratar a otros como más importantes que nosotros mismos. Además, puede ser que Pablo les daba a los líderes apoyo en medio de los conflictos en la iglesia, que vamos a ver en capítulo 4. Y luego aplicación. Aquí vemos que los títulos pueden servir, pero mejor utilizarlos para honrar a los demás y no a nosotros mismos. Entonces, doy seguimiento a esta cuestión de títulos. Y recibimos de Cristo. Como era típico de Pablo, su bendición incluyó gracia y paz. La gracia de Dios es su favor, definiciones. Gracia es su favor hacia los pecadores, referencia a Efesios 2:5. La paz de Dios es su shalom, su bienestar. Juntos, estos dos conceptos señalan la necesidad de la obra de Cristo. Para tener paz con Dios, los pecadores necesitamos su gracia. Y Dios nos manifestó su gracia enviando a Cristo para vivir, morir y resucitar por los que creen en Él. Ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Esto está en el texto, la muerte y resurrección de Cristo? No, pero la gracia sí. Y quiero predicar el Evangelio en este sermón y en cada sermón, de alguna forma. Entonces, la gracia es como mi entrada a explicar cómo nos llegó la gracia para que entremos en paz con Dios. Es por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, Dios Padre y el Señor Jesucristo son la fuente de la gracia y la paz. A propósito, y aquí un punto teológico, es impresionante cómo los autores del Nuevo Testamento ponen a Jesucristo al par con Dios Padre. Es decir, en muchos lugares presuponen la deidad de Cristo, que Jesucristo es Dios. ¿Ok? Ahora, la conclusión, no hemos hablado de introducciones y conclusiones, pero en la conclusión estoy haciendo una técnica que se llama inclusio. Empiezo con una idea y termino con la misma idea. ¿Cuál fue la idea con que empecé? Avances y estreno, ¿no? Y luego a través del sermón utilizaba esa imagen de avances y estreno, avances y estreno. Entonces aquí es como un tipo de resumen. Pero aquí pueden ver que estoy como apretando también, aplicando. Ya hemos visto los avances y espero que estemos listos para el estreno. En los avances nos ha sorprendido ver al gran apóstol humillarse y en el estreno vamos a encontrar que el Hijo de Dios lo hizo en una forma más dramáticamente. En los avances los cristianos recibimos el nombre santos y en el estreno vamos a escuchar el llamado de vivir como santos en donde estemos. En los avances admiramos que Pablo trató a otros como más importante que él mismo. Y en el estreno vamos a recibir el llamado de hacer lo mismo.
En los avances recibimos gracia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y en el estreno vamos a aprender más de la muerte y la resurrección de Cristo para darnos esta gracia y paz. Entonces, pues aquí es mi intento de mejorar el borrador que hicimos juntos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Y por favor, esto es muy difícil, porque el profesor presenta algo y dice, ¿cómo lo ven? O sea, es difícil decir, es basura, terrible, no entendí nada, empieza de nuevo. O sea, es difícil criticar el trabajo del profesor, pero quiero escuchar sus respuestas a nuestro nuevo intento de predicar estos primeros 2 versículos. ¿Es predicable aquí? ¿Qué observan? De este borrador a este producto, no digo final, porque como nunca es final hasta que se predica, ¿no? Es final cuando el pastor termina el sermón y dice, oremos. Ya el trabajo terminó. ¿No? Ok, pero ¿cómo lo ven? Está excelente. Yo creo que es una forma muy clara de proyectar los puntos que uno quiere que la recepción reciba, o sea, que el público lo reciba. Va bien, enlace, puntos. Sencillo. Ok, y igual podemos hacer una transición aquí para reenganchar, ¿no? Recibimos de Cristo. Aquí podemos hacer, ¿qué? Un resumen. No solamente pertenecemos a Cristo y no solamente estamos en Cristo, sino también recibimos de Cristo. Entonces, podemos, o sea, no todo lo que digo está aquí. O sea, obviamente esto tiene que desarrollarse en una forma natural, ¿no? Pero podemos reenganchar aquí, ¿no? Y esta estructura se presta a eso, porque no se presta, si estamos en nuestro primer intento, no tiene el mismo impacto. No solamente hay autores, sino también destinatarios. O sea, no tiene el mismo impacto, ¿no? Porque es pues, obvio, ¿no? ¿Okay? Otras observaciones de este intento. Yo tengo una pregunta. El tiempo estimado de este sermón, más o menos, ¿para cuánto tiempo lo estima usted que se pueda llevar? Porque yo tengo una confusión. Si vamos a decir que se va a predicar textualmente lo que usted escribió en este bosquejo, o se puede ahondar todavía un poco más. Buena pregunta. Y no hay una respuesta absoluta a cuánto tiempo. Pues depende mucho del contexto, un amigo mío, él visitó el sur de África y él predica como 1 hora en su iglesia, y él predicó 1 hora y la gente cuando terminó dijo, ¿es todo? y él dijo, ¿quieren que siga? Y ellos dijeron, pues por supuesto, pues siga. Y él predicó como otra hora y ellos como, pues, todavía, ¿qué? O sea, sigan, ¿no? Sigan. Entonces, pero en mi iglesia no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, en mi iglesia, o sea, lo que tengo aquí, para mí esto sería como media hora, 35 minutos, pero si quiero como extenderme un poco, yo estoy relajado todavía en mi contexto, 40 minutos hasta 45, quizás, o sea, depende de la audiencia. Sí, o sea, hoy tuvimos niños llorando, papás subiendo, unos señores que entraron en la iglesia, viven en la calle y uno no estaba en muy buena condición y uno de nuestros miembros estaba atendiéndole, ayudándole. Entonces había muchas distracciones hoy. Yo prediqué como media hora porque yo vi que había muchas, o sea, no
no era día para extenderme, o sea, había mucho movimiento, ¿no? Entonces, pero no todos los días veo a la gente como, atenta, entonces, y ahí hay como oportunidad. Entonces, esto lo que tengo aquí me llevaría como media hora o un poco más quizás. Normalmente tengo 2 hojas, o sea, como bosquejo como esto. Y sí, yo tengo 2 hojas, pero más adelante vamos a hablar de qué llevar al púlpito. O sea, yo antes llevaba muchas hojas al púlpito, como un manuscrito casi completo, ¿no? Ahora llevo poco, pero estoy hablando de como 35 años después de empezar, ¿no? Entonces llevo menos ahora, pero sí, o sea... Llevo más acá. Sí, tengo más acá, pero a veces siento que cada vez menos también, ¿no? Con la edad, no me acuerdo de todo, pero Pero normalmente para no dormir a la audiencia, ¿cuánto es regularmente un sermón de 1 hora 15? Ya no... Otra vez depende, y mi amigo en el sur de África, él fue con ellos después y él dijo, o sea, no puedo hacer eso en mi iglesia, o sea, ¿qué? ¿Ustedes son como súper cristianos o qué pasa aquí, no? Y ellos dijeron, no, la cosa es que no empezamos a ver la tele hasta 1976. Y ellos dijeron, no estamos acostumbrados sí, cortas, o sea, crecimos, o sea, esto fue hace como 30 años cuando tuve esa experiencia. A lo mejor es otra ahora, si vas a Sudáfrica ahora, pero hace 30 años, o sea, fue la experiencia, porque ellos los adultos no habían crecido con televisión. Entonces ellos estaban acostumbrados a sentarse y escuchar horas, ¿no? Entonces fue su respuesta, ¿no? Y ahora pues... No es una cuestión de televisión, ¿no? Es TikTok y es YouTube y o sea, que tenemos muy poca, o sea... Mensajes cortos. Sí, exacto, atención. También pudiera ser la madurez de las personas, porque en un mismo audiencia puede haber personas que están mirando el reloj mixtas, ¿verdad? Y personas que están atentas, con ganas y que sigan, que haya bastante más tiempo. También me imagino yo que el Espíritu de Dios morando en la persona. No digo que en la persona que está mirando el reloj no esté el Espíritu de Dios, pero quizás no se preparó también, porque a veces cuando llegan tarde no estuvieron en la parte de adoración, que eso ayuda mucho a entrar, ¿verdad? Adorando a Cristo con alabanzas. Entonces uno se prepara, entonces uno como que quiere que eso se extienda, pero hay personas que llegan tarde, están apurados, no se prepararon espiritualmente quizás. En una misma audiencia pueden haber mezclados 2 tipos de... Por supuesto, claro. Y como mencioné hoy, o sea, tuvimos gente de la calle que entró y bienvenidos, o sea, por supuesto, ¿no? Y tuvimos que darles atención, ¿no? Entonces, pero esto llevó como la atención de como tercera parte de la congregación, ¿no? Prestándoles atención y parecía que iba a caer, o sea, entonces estaban ahí. Entonces había muchas cosas, ¿no? Muchos factores, la madurez, pero el trabajo del predicador sigue igual, o sea, mi trabajo siguió en pie hoy de comunicar la palabra de Dios, pero tuve que como reconocer qué estaba pasando en el ambiente, quiénes estuvieron presentes, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos factores que tomar en cuenta. Como también podría ser el día de la Santa Cena, ¿no? ¿Se acorta el mensaje o...? Pues nosotros tenemos la Santa Cena cada domingo. Entonces, pues, no modifico el sermón para eso. Sí, eso es cada domingo. Pero hoy, curiosamente, es otro tema, pero hoy como la Cena del Señor fue parte de mi conclusión, porque prediqué sobre Daniel 1, y Daniel no quiso comer de la mesa del rey. Sí, exacto, porque no quiso comer de la mesa del rey. Y luego, después del sermón, en la Cena del Señor, ¿qué estamos haciendo? Comiendo de la mesa del rey. Entonces, esto, o sea, compagina en una forma muy bella, ¿no?
Pero entonces yo muy emocionado con esta conexión y el Señor casi cayendo de su silla y mucha distracción. Entonces tuve que como que pues no fue el momento de como hacer un gran impacto con esta idea. Pero algunos sí, los que no estuvieron tan distraídos atendiéndolo, ¿no? Pero, perdón, una respuesta larga a la pregunta. Entonces, depende del contexto, depende del día, depende del sermón también. Algunos sermones se prestan sobre todo sermones narrativos. O sea, la narrativa nos llama la atención, o sea, nos involucra. Aunque conocemos la historia bien, de todos modos nos invita a participar, ¿no? Y si es un sermón sobre, no sé, un texto muy complicado de Levítico, pues a lo mejor pues en dosis más moderadas puede ser. Entonces, muchos factores. También la habilidad del predicador. Pues ustedes saben, algunos predicadores, pues yo quiero que sigan. Y otros, quiero que... No, o sea, sí, ¿no? Entonces depende mucho del predicador también. Y hay que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? O sea, si somos... Spurgeon tiene una manera de decir las cosas. Él dijo, él recomendó máximo 45 minutos en su contexto. Y él dijo, si no ha dicho lo que tiene que decir en 45 minutos, ¿cuándo lo va a decir? ¿No? Y él dijo, sí, entre más te preparas, más corto puede ser. Y él dice, si alguien está muy bien preparado, puede predicar en 30 minutos lo que tiene que decir. Si no está tan preparado, pues 45 minutos. Y si no tiene nada de preparación ni nada que decir, le va a llevar 1 hora para decirlo, ¿no? Entonces, es otra cosa también. Quizás 20 minutos. 15 minutos sin decir nada. Sí, ¿no? Sí. Entonces, lo que hago con mis sermones es que reduzco lo que tengo a una media hoja. No predico de esa media hoja. Podría, pero normalmente no lo hago, a menos que una vez olvidé mis apuntes en la casa y prediqué de la media hoja, pero la media hoja es para la gente. O sea, tiene mi bosquejo mayor ahí. Entonces, algunos lo utilizan con sus hijos. Y ese ejercicio de hacer mi bosquejo amplio y luego reducirlo para las familias me ayuda. Porque veo mi bosquejo y digo, pues puedo quitarlo, eso. O sea, ese punto no está en el lugar, o este no tiene que estar, o sea, es además, o sea, me ayuda a podar mi bosquejo, ¿no? Bien. Otras observaciones o preguntas sobre y lástima que no pueden ver todo en un solo vistazo. Les recomiendo que vean en línea. Yo subí acceso a este archivo que tiene todos mis apuntes y todas las presentaciones. Pueden ver ahí todo eso y mejor verlo todo porque pueden apreciar la estructura y pueden apreciar los problemas con la estructura también, viendo todo, ¿no? Otra pregunta, comentarios sobre eso. No sé si en el chat creo que vi como 4 personas. No sé si... Ok, déjenme ver. ¿Dónde está el chat? ¿Arriba? 4, sí. No sé qué... No, son comentarios aquí sobre... Sí, saludos y comentarios. Bien. Lo que no tuve aquí fue como una ilustración específica, pero yo usé una ilustración magna aquí de avances y estreno. Y yo regresaba a avances y estreno, avances. Entonces yo tuve como una sola ilustración, pero la desarrollé a través de todo eso. Tuve unas aplicaciones sobre los títulos. Avance es como un trailer. Sí, yo digo, pero algunos dijeron avance. Sí. 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 El trailer,
acá en los Estados Unidos se conoce. Y ya en todo el mundo se conoce lo que ya sabe lo que es un trailer. Okay. Vino a través de YouTube y la forma de propagar las películas, pero anteriormente eran avances. Sí. Avances. Okay. Era un avance que se Avance conocía. informativo, me acuerdo. Sí. Sí, okay. Entonces hay que ver el lenguaje también, porque a lo mejor avance no es la palabra en su contexto. O sea, a lo mejor trailer, a lo mejor usar trailer, o puede ver en otro lado. Son los recortes de las películas que vienen. Exacto, ¿no? Un avance. Sí, está bien el concepto de avance. Pero es un problema, ¿no? Si una de las palabras principales Sí. no se entiende, hay que buscar una palabra mejor, ¿no? Por lo cual, diferentes países tienen palabras diferentes. Sí, claro, regionalismo y lo demás, o sea, todo cambia. Así es. Bien. Ok, entonces esta es la meta. La meta de este curso es tener algo como esto, un bosquejo como este, para todos filipenses. O sea, entonces cada sección. Entonces esto es como, yo creo que tenemos como 12 o 13 divisiones. Este es el primero. Entonces estamos apenas empezando. ¿Ok? Con la tarea de producir una serie de sermones sobre Filipenses. Ahora, pregunto si tuvieras esto delante de ti y estás delante de una congregación, ¿podrías predicar sobre esto? O sea, ¿podrías utilizar eso para predicar? ¿Se les hace útil para ustedes como maestros, maestras, predicadores? ¿Sí? Claro. O sea, tener esto. Claro. Porque yo estuve como leyéndolo a ustedes, pero cuando predico no lo leo. O sea, lo tengo principalmente acá, pero esto me ayuda a seguir. A desarrollar los puntos. Así es. Sí. Pastor, Sí. entonces tu desarrollo del sermón utilizas estos puntos de apoyo, pero lo demás o como lo desarrollas es lo que tú ya tienes en tu cabeza y lo vas compartiendo con la congregación. Sí, así es. Por ejemplo, lo que trato de hacer es convertir estos puntos de 1, 2, 3, 4 en lenguaje cotidiano para la congregación. Porque no estoy entregando un bosquejo, estoy entregando un sermón, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decir, voy a intentar como predicar un punto aquí, ¿no? Entonces, acabamos de terminar el primer punto. Y déjame ir con el texto para darles una idea de qué haría, o sea, cómo saldría en una situación real. Porque yo iba leyendo aquí. Bien. Ahora, no solamente pertenecemos a Cristo, sino también el texto enfatiza que estamos en Cristo. Todavía en el primer versículo dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos sus santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Pablo llamó a los lectores santos aquí, y es muy común esta palabra en el Nuevo Testamento. Una designación de los cristianos, no de una categoría mayor, cierta clase de cristianos, sino todos los cristianos. Y hay dos aspectos de ser santos. Un aspecto es lo básico de ser santo, es ser apartado por Dios y para Dios. Y luego otro aspecto de ser santo es una consecuencia de ese ser apartado, es la vida santa, la vida recta
por haber sido apartado por Dios y para Dios. Y estos dos aspectos, el primer aspecto es la identidad del creyente y el segundo es el proceso de crecer para ser más y más como Cristo. Y aquí tenemos otro avance, estamos hablando de avances en estos dos versículos, cosas que vamos a ver más adelante en el cuerpo de la carta. Y aquí tenemos otro avance, el crecimiento en santidad, la doctrina que llamamos, el beneficio que llamamos la santificación. Entonces, es como, o sea, pueden ver que yo iba como dando vistazos a lo que tengo aquí, pero básicamente lo tengo aquí, pero quiero asegurar y quiero como seguir. Entonces, así uso mi bosquejo. Pero como digo, esto es después de 35 años de estar predicando, ¿no? Entonces, tener mi método. Y cada método es idiosincrático. Es decir, cada método es individual. O sea, mi método no es el mejor método para otros. Tengo amigos que leen palabra por palabra todo un manuscrito. Entonces, vamos a hablar de la entrega más adelante. Ya nos hemos desviado, pero es muy divertido desviarnos un poco, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la entrega en otro contexto, si Dios permite, pero así utilizo mi bosquejo, ¿ok? Otros toman esto y hacen todo un manuscrito completo y van a tener 10, 15 hojas, escritas en computadora. Y hay ventajas y desventajas, ¿no? Pero pues es mi método idiosincrático. Estoy leyendo aquí a Richard de Nicaragua. Dice que esta estructura ayuda mucho a no divagar durante el sermón. Y también está haciendo una pregunta. Ok. Sí. Gracias. ¿Practicas algunas veces en los días anteriores al culto? Sí, buena pregunta. Sí, practico el sermón. Hay quienes recomiendan practicar, o sea, pararte, o sea, a lo mejor en el púlpito y predicar a las bancas o a las sillas, ¿no? ¿Sí? Algunos hasta recomiendan que practicas enfrente de un espejo, ¿no? Yo no hago eso y no recomiendo practicar enfrente de un espejo, ¿no? No. Porque los espejos, sí, te engañan, ¿no? Y te engañan y si tratas de decidir algo enfrente del espejo, vas a decidir mal. O sea, porque no es algo real. Pero practicar, lo que hago es que no me paro, o sea, no practico todo el sermón, aunque como joven predicador sí lo hacía más. Pero lo que hago es que hablo partes del sermón en voz audible, como estoy tratando de hacer que funcione en una parte, entonces trato de hablar esa parte. Y si no puedo hablar esa parte, algo está mal, ¿no? O sea, si no puedo hacerles tener sentido hablando esa parte, entonces algo está mal. Entonces sí hablo en voz audible, pero no practico todo. Pero reviso eso, o sea, otra vez, por favor, no sigan mi ejemplo, busquen sus propios métodos, ¿ok? Pero trato de tener como un borrador de esto para el miércoles, ¿ok? El texto y solo el texto el lunes. El martes, los comentarios y otras herramientas. Entonces, lucho con el texto el lunes, el diagrama, el bosquejo exegético y con todos los colores, subrayos, sangrías, todo lo que hicimos con este. Y luego, martes, leer, tomar apuntes o aprender de los expertos, de los comentarios exegéticos. Miércoles, sentarme para empezar a escribir eso, un borrador. Y luego pulir, ¿no? Y para viernes quiero tener como algo en buena forma. Y luego voy revisando, y domingo en la mañana otra vez, sábado en la noche revisando, domingo en la mañana revisando, haciendo pequeños ajustes, cambios, y luego a veces se me ocurre después de la impresión y con mi
lápiz haciendo otros cambios, ¿no? Entonces, siempre estoy como modificando. Pero lo conozco muy bien. Entonces, si alguien de repente me quitara y robara mis apuntes, podría predicar el sermón. ¿Por qué? Porque, o sea, está Familiarizado. Sí, exacto, ¿no? Está grabado. Y mi bosquejo todavía tengo. Claro. Si predico expositivamente, siempre mi bosquejo, ¿no? Entonces, y para no entrar en pánico, puedo leer el texto otra vez y ver de Cristo, en Cristo, y de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y pues, ok, pertenecemos a Cristo, y estamos en Cristo, recibimos de Cristo. Ok, ¿no? Si alguien me roba mis apuntes, entonces, pero como digo, cada uno va a tener que desarrollar, sí. Toma tiempo, toma el tiempo en el reloj. A mí una vez me pasó que me dijeron, era un estudio bíblico pequeño y me dijeron solamente tómate 20 minutos para explicar. Y recuerdo que yo escribí, hice un montón de como papeles y entonces dije voy a tomar tiempo y me había ido mucho, me había ido como 35 minutos. Entonces empecé a reducirlo, pero me ayudó muchísimo el tomar el tiempo con el celular. Y hasta que lo reduje, hasta que hace eso o no. Sí, no, yo no hago eso. ¿Cómo calcula? Pues calculo porque, o sea, yo sé, tengo esto delante de mí y sé después de 30 y tantos años, y, o sea, ¿qué voy a hacer con eso, no? Sí, pero si alguien me invita y me dice, tienes 5 minutos, debo respetar esos 5 minutos, ¿no? O tengo 20, o sea, yo debo respetar, o sea, porque ellos ponen, si soy invitado, o sea, sí. Y en ese caso, tengo que hacer algo para no pasar, ¿no? Entonces, pero como puedo, por ejemplo, con lo que tengo aquí, yo podría predicar esto en 5 minutos. Obviamente, sí, compactado. O sea, yo podría enfatizar que los puntos 1, 2, 3 y algunos de estos puntos ABC, pero no llegaría a los puntos 1, 2, 3, 4 puntos. 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, ¿me explico? O sea, yo podría usar eso, pero sí, pero tomar lo más importante, lo más sobresaliente. Así es. Bien. Ok, pues si les gusta, este es el producto, no digo final, porque el producto final es predicar. Esto está todavía, son palabras en una página. Entonces, el producto final es declarar, pero esta es una herramienta que nos va a ayudar. Entonces, es lo que vamos a estar trabajando juntos. ¿Ok? Bien.